Tenemos el gusto de compartir con el doctor Arturo Cajide, jefe del Instituto de Medicina Cardiovascular del Hospital Italiano, algunos conceptos sobre insuficiencia cardíaca para poder aprovechar su experiencia y su opinión a partir de temas candentes en la insuficiencia cardíaca hoy. Así que, Arturo, te voy a preguntar sobre algunos temas, entre ellos algo que nos desvela relacionado a la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Como usted sabe, es una entidad heterogénea, difícil de poder calificar en todos los casos de manera precisa y con un montón de variables que están alrededor de su definición que alteran la comprensión fisiopatológica y el tratamiento adecuado de esta entidad. Entonces, queremos que nos puede ayudar desde su experiencia con esta entidad. Bueno, yo diría tres cosas. Primero, que es muy importante, porque en muchas series es el 40 o el 50% de todos los pacientes que ingresan a un servicio, que se manejan en forma ambulatoria, tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. O sea que es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. El segundo tema es que pese a esto, no tenemos ensayos clínicos controlados con la misma seguridad y evidencia que tenemos con la disfunción sistólica. El tercer tema es que cuando nosotros necesitamos poner un punto de corte que nos separe la disfunción sistólica con función preservada de la disfunción diastólica que tiene la función preservada con respecto a la que la tiene deprimida, nos resulta difícil en qué lugar poner el punto de corte que nos separe una condición de la otra. Y en realidad uno se encuentra en general que se trata de un continuo en términos de fracción de erección. Ahora, este es un aspecto. Cuando vamos al otro aspecto, que es decir, bueno, no tenemos evidencia, tenemos algunas dudas de dónde poner el punto de corte entre la preservada y la deprimida. ¿Cómo la manejamos? ¿Con qué criterio la manejamos? Y termina no habiendo grandes diferencias con la disfunción sistólica. ¿Por qué? Porque muchos de estos enfermos son hipertensos, y para los enfermos hipertensos tenemos que medicar muchas veces con inhibidores de enzima convertidor o bloqueadores de T2, porque muchas veces estos pacientes tienen arritmias o están taquicárdicos y sabemos que esta condición es mejor que funcionen con frecuencia cardíaca baja. Y en tercer lugar, porque los diuréticos son una condición fundamental muchas veces no solo en la terapia para sacarlo de la frecuencia cardíaca, sino en la terapia de mantenimiento. Tal vez hay un punto en términos de tratamiento que diferencia una condición, que la diferencia la condición sistólica, la falla sistólica de la diastólica, y es que le podemos dar tratamiento con beta-bloqueantes en términos de reducción de la presión arterial. Así que ese sería un rasgo diferencial. Beta-bloqueantes, como por ejemplo la amlodipina, que no es una intervención que podemos emplear y que en principio no ha demostrado efecto y que podría ser contraproducente en pacientes con disfunción sistólica, a diferencia de lo que tiene la función preservada. Que muchas veces se encuentran asociados factores que muchas veces son confundidores del síntoma de insuficiencia cardíaca que el paciente podría tener. Por ejemplo, pacientes ancianos, pacientes obesos, muchas veces presentan síntomas como disnea, fatiga, cansancio, que como tienen una alteración en la relajación a través de la evaluación ecocardiográfica, se les pone el diagnóstico de paciente con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. ¿Cómo podemos precisar el diagnóstico a la hora de evaluar este tipo de pacientes? Bueno, hay variables ecocardiográficas que son muy importantes. Una vez que tenemos la función conservada, el tamaño, la dimensión o el volumen directamente de la aurícula izquierda son criterios. Tenemos un paciente con un ventrículo chico, una aurícula izquierda muy grande, y el paciente tiene síntomas de disnea y de congestión pulmonar y demás, ese paciente está en insuficiencia cardíaca. Ahora, algunas otras veces es un poquito más difícil, porque como vos decías, tienen caída del filtrado glomerular, o son pacientes respiratorios, y son pacientes muy añosos, y se mezclan una serie de factores. Hay otros criterios ecocardiográficos, que es el patrón del lleno mitral, del flujo diastólico, si es un patrón restrictivo o si es un patrón no con restricción, sino con dificultad lleno ventricular. Este tipo de cosas también ayudan. Pero hay otra cosa que algunas veces lamentablemente tenemos que hacer, es que cuando un paciente se presenta con disnea y con una cantidad de síntomas de enfermedades acompañantes, tenemos que ir con tratamiento diurético, hacer balance negativo y ver qué tanta respuesta rápida tiene el paciente en términos de alivio de los síntomas. Y eso va a ser un elemento confirmatorio.
y algunas veces lo es. Con respecto al otro criterio que podría ser, que sería el BNP, es un elemento que ayuda. Los pacientes con disfunción diastólica o con función sistólica preservada tienen valores de BNP un poquito menores, pero al mismo tiempo tienen un poco más de caída del filtrado, por lo cual eso equilibra un poquito, y son pacientes más añosos, con lo cual alteran los valores de BNP, así que ese es un elemento que ayuda. Yo diría que cuando uno tiene algunas dudas, debería recurrir a disminuir los niveles de volemia del paciente y ver qué grado de respuesta clínica observamos. Es decir, que la respuesta terapéutica en muchos casos es la forma más concreta de hacer diagnóstico. Es uno de los elementos. Hay una cosa de toda la vida que si un paciente está con disnea y responde rápido frente a un balance negativo, bueno, ese paciente es seguramente más cardíaco que respiratorio. No hay ninguna duda de eso. Todo lo que hacemos son drogas que empíricamente entendemos que desde el oficio patológico sirven. Exactamente, coincido con eso. No se trata de evidencia, se trata de interpretaciones fisiopatológicas y que de esta forma los tratamos. De modo que no termina de haber una gran diferencia. Al final del camino no termina habiendo una gran diferencia. Un tema que es importante es que estos pacientes tienen caída del filtrado glomerular porque, como vos señalabas, la edad promedio de los pacientes con disfunción, con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada debe ser cercana entre 8 y 10 años mayor, y todos esos enfermos tienen compromiso de la función renal. Entonces aquí hay un tema que hay que manejar algún tipo de intervenciones con más cuidado, ¿verdad? Y todas las intervenciones propias que pueden agravar la falla renal, como todos los que son los antiinflamatorios no esteroides, es otro tema que habría que tratar. Y por último, y en relación con esto me quería referir al tema de la espironolactona, que ha sido empleada, ha sido ensayada en disfunción diastólica y que demostró que no tenía un beneficio definido, y yo particularmente creo que es porque estos pacientes, no solo probablemente porque el bloqueo del aldosterona no tenga efecto, sino además de eso, porque tienen caída del filtrado y los valores de potasio se pueden elevar significativamente, y eso es uno de los factores que termina con más morbilidad que beneficio clínico. ¿Cuál es la ubicación de la digital hoy, después de tantos años de utilización y de haber pasado distintas modas y haber sido la droga y haber sido la droga excluida? ¿Qué lugar tiene hoy la digital en el tratamiento? No tenemos un estudio que nos haya demostrado que la digital es beneficiosa en términos definidos cuando estamos analizando respuesta a la insuficiencia cardíaca, que es menos mortalidad. Y hay aparecido una serie de estudios observacionales que han dicho que probablemente incremente la mortalidad en algunos casos. Por lo tanto, yo diría lo siguiente, que en principio es una droga, no es de primera instancia, y solo en caso de que el paciente, tratado plenamente, continúe con un grado de falla cardíaca y uno quiera explorar esa posibilidad, la digital puede servir, pero no para reemplazar intervenciones que están demostradas. Y además pensando que en cualquier momento la digital puede tener más un efecto tóxico contraproducente que un beneficio definido. Por otro lado, el paciente con insuficiencia cardíaca hoy ya tiene un arsenal de drogas suficientes, las cuales muchas veces deben titularse como los beta bloqueantes, en el caso de ivabradina, en los casos que no se puede lograr una reducción de la frecuencia cardíaca, bueno, más los inhibidores, los bloqueantes de la angiotensina 2, los diuréticos, la espironolactona. Digamos que si la digital no tiene una gran evidencia o una fuerte evidencia, pareciera que forzar su utilización no sería hoy lo más adecuado, ¿no? Yo coincido totalmente. Tenemos que preservar especialmente aquellas intervenciones que han demostrado que son beneficiosas y no reemplazar a estas por otras intervenciones que no se han podido demostrar un beneficio. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por la tan enriquecedora charla y bueno, nos volveremos a encontrar para seguir hablando de insuficiencia cardíaca. Es un tema apasionante. Sí. Y bueno, nuevamente te quería agradecer que me hayas invitado a participar en esto. Muchas gracias.